El sol del mediodía cubre la avenida Córdoba. Estamos llegando al Hospital de Clínicas. El calor de febrero se siente en el aire, en la piel y en el hormigón. La ciudad hierve. El humor social también. El aniversario por los 50 años del último golpe cívico-militar se anuncia con una coincidencia perversa. A pocas cuadras de distancia, en el Congreso, se aprueba una ley que le quita derechos laborales a trabajadoras y trabajadores. La llaman la Ley de Modernización Laboral, pero el nombre encubre más precarización y despidos. Estamos en Plaza Jusey. Por Uriburu se asoman imponentes las paredes laterales del Clínicas. Caminamos una cuadra más. Subimos la escalinata principal del Clínicas. Un año atrás, esas escalinatas se desbordaron de trabajadores y trabajadoras en reclamo de un mayor presupuesto y salarios dignos. No docentes de toda la UBA nos hicimos presentes y la comunidad entera abrazó al Clínicas. El presupuesto sigue en falta. Descendemos al primer subsuelo donde se encuentra la comisión interna del hospital. Detrás de un mostrador, las compañeras entregan los kits escolares que el sindicato distribuye al inicio de clases. Mientras esperamos que se desocupen, observamos los ambos blancos, celestes y verdes que cada trabajador y trabajadora porta con sentido de pertenencia. Más allá, vemos el largo pasillo que conecta los talleres, el estacionamiento y la morgue. Sentimos que nos encontramos en una especie de ciudad subterránea. Buenas. ¿Cómo andás? Jimena. Juan. Nos reciben Elsa Carrizo, delegada general de la Comisión Interna. Mi nombre es Elsa Carrizo, soy delegada del Hospital de Clínica. Ingresé en el año 81, noviembre. Cintia Mendoza, secretaria asistencial de APUBA. Nací acá en el hospital y fui a este jardín, o sea, tengo mi historia dentro de lo que es el hospi. Y Jimena Villaverde, trabajadora no docente del Hospital de Clínicas. Bueno, mi nombre es Jimena Villaverde. Trabajo desde el año 2014 en el Hospital de Clínicas y me acerqué a la comisión interna a partir del 2018. Un cuento que no. Vamos por acá porque no. Sí, y con lo que llovió ayer, gente. Va para arriba. Ok. El recorrido nos lleva hacia el despacho de la dirección del hospital. Esta es la dirección del hospital. Acá está la plana y acá están todos los directores que tuvo. Nos detenemos frente a un mural con placas que exhiben los nombres de todos los directores de Clínicas a lo largo de su historia. Claro, Ferreira también fue. Sin embargo, hasta hace pocos años había otros nombres que no eran visibles. Trabajadores y trabajadoras no docentes del Clínicas desaparecidas durante la última dictadura militar. Visibilizarles se volvió una necesidad. Había compañeros dentro de ese hospital y que no sabía que habíamos tenido compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Entonces sentí la necesidad de empezar a investigar, porque sentía que esos pasillos habían pasado muchas más cosas de las que se sabían. Inevitablemente nos aparecen preguntas. ¿Qué pasó en el hospital durante la última dictadura? ¿Cómo era trabajar ahí? Elsa Carrizo rememora esa época. Yo creo que estaba todo, todos sabíamos todo, pero nadie hablaba de nada. O sea, eso estaba como algo, ¿cómo se llama? Que sabíamos cosas, pero que nadie las reivindicaba y nadie hablaba de nadie porque era como que estaba todo, inclusive con el tema de la intervención del sindicato. Creo que todas las cosas que pasaron se decía, se comentaba, porque estaba con mando de ingenieros acá, la intervención. Entonces había mucha
no solamente persecución, sino que había un estado de algo como de seguir trabajando, pero muy acotado en lo que es mirar qué pasó o comentar qué le pasó o qué pasa en el hospital. O sea, eso es como, viste, cuando vos decís, che, viste que tal cosa acá dentro de lo que es nosotros, pero realmente nunca se hizo un estudio, nunca se llevó profundamente a decir, no, esto pasó, porque era todo medio escondido, medio así, viste, nada. Desde que inicié, por supuesto, siempre con las historias que trae el hospital, los compañeros que eran más antiguos, que nos contaban en los talleres de mantenimiento o en servicios generales, los compañeros que ya no están, que nos acompañan desde arriba o jubilados, nos han contado muchas historias de acá y de lo que era la militancia en aquellas épocas. Muchas compañeras que trabajaron en el hospital, o mamás de compañeras o papás de compañeros que trabajaron ahí, te cuentan que por ahí un fin de semana en maternidad llegaban con armas y ellas no podían salir en todo el fin de semana. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Si no había nada irregular. En una época el hospital se perdieron todos los que es los nacimientos desde el año 79 hasta en 1983 y ahí me hizo un poco de ruido. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. El hospital estaba militarizado en Totalmente militarizado. Los compañeros que eran no docentes tenían que hacer la veña cuando venían los generales y entonces eso se vivía una situación muy, muy compleja. Inevitablemente nos aparecen preguntas. ¿Cómo fueron los inicios de la búsqueda? ¿Qué los impulsó a iniciarla? ¿Con qué panorama se encontraron? ¿Quiénes eran esos no docentes desaparecidos? ¿Qué hacían? ¿Con qué soñaban? Había pocos datos que facilitaran la tarea de reconstruir qué había sucedido con ellos, pero algunos indicios abrieron sospechas que impulsaron definitivamente la búsqueda. Y me acerqué a Elsa Carrizo, a Cintia Mendoza que me escucharon y bueno, empezamos a hacer distintas acciones. Por primera vez se hizo un acto en el Hall Central. Y bueno, hicimos un mural en esa conmemoración en el año 2019, fue para la fecha del 24 de marzo. Y ahí empezaron a hablar muchos compañeros y compañeras, que fue muy fuerte porque te decían que lo que les pasaban en el sector privado, sobre todo la parte de las enfermeras, que lo vivieron, vivieron las cesantías, vivieron la violencia y te lo hablaban con la voz entrecortada. Me pone muy emotiva esa situación porque gente que por ahí es muy dura para poder hablar, pero también entendés por los procesos que tuvieron que pasar. La búsqueda empieza a desentrañar lo que estaba oculto. Aparece un nombre: Irma Laciar de Carrica. Y bueno, empezamos con Irma, que bueno, fue una enfermera que dio la vida por los compañeros, por las compañeras y por la salud pública. Nos remontamos medio siglo atrás.
Estamos en 1977. Irma es enfermera e instrumentadora quirúrgica en el Hospital de Clínicas. Además, es docente en la Facultad de Medicina de la UBA. La reconocen como la enfermera de los pobres. Sus clases no se limitan al aula. Lleva a sus alumnos de enfermería a recorrer las villas para que vean cómo vive esa gente que deben ayudar a sanar. Les estaba contando general. De que el hospital atravesó la historia argentina. Bueno, saludo porque no saludé a nadie, perdón. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Sabíamos que su hijo Pelusa había fallecido, que había sido un gran militante y que había luchado por la verdad, por la memoria y por la justicia, pero bueno, no teníamos contacto con la familia. Y bueno, ahí intercede un poco Flor. La búsqueda de la familia, en realidad me pasaron el teléfono de la nieta de Irma y yo me comuniqué con un WhatsApp muy institucional diciéndole quién era, cómo era, cuál era la intención, por qué poníamos la placa y que le invitábamos a participar del acto, qué sé yo. Y fue muy loco porque la recepción de ese WhatsApp tan institucional fue un audio de ¡hola Flor, soy yo, Sole! Y nada, resultó ser la compañera de vida de un ex compañero de sociales de acá, de Pablo 30. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Soledad, yo soy hija de Pelusa Carrica, hijo a su vez de Irma Lacier de Carrica, secuestrada, detenida, desaparecida el 18 de abril de 1977. Y ella también es una militante sindical y una compañera muy comprometida, pero nunca habíamos hablado de su historia familiar, digamos. Irma fue una militante incansable en el campo de la salud, en el campo de los derechos humanos, una luchadora por una patria justa, libre. Fue enfermera, docente de enfermería, fue delegada sindical, fue docente de la Escuela de Enfermería. Se incorporó a la militancia a partir de la resistencia peronista, integró los equipos de derechos humanos de la CGT de los argentinos, donde asistía a los presos políticos en la dictadura de Onganía. Tenía una entrega total y absoluta, sobre todo con los jóvenes, con todos los pibes que participaban en la política, en la militancia, que querían cambiar y soñar con un mundo mejor para todos y para todas. Irma tiene una larga trayectoria de militancia y trabajo. El 16 de junio de 1955 estuvo en Plaza de Mayo asistiendo heridos del bombardeo militar. Y ella sostenía a su vez que para realmente poder obtener esos conocimientos de la medicina, de la enfermería, en las universidades, entre esas paredes, no iban a lograr nada. Entonces ella convocaba a sus alumnos y se los llevaba a la 31 junto con el padre Mujica, donde ahí levantaban salitas, trabajaban con la comunidad, porque decían que la verdadera construcción de una salud al servicio del pueblo se daba en el territorio. El 18 de abril de 1977, un grupo de tareas la secuestra de su casa en el barrio de Liniers. ¡No, mirando al piso! ¡Mirando al piso, dije! Pasaron casi 50 años. Su memoria no se borró. Irma sigue desaparecida. Para nosotros como familia, la figura de Irma obviamente que es un emblema enorme, pero ya no es algo que pertenezca a la familia, sino que ya es del pueblo. Sole vino a colocación de la baldosa y vino con su hijo y con su pareja, y fue hermosas esas imágenes porque
era como que estaba construyendo el nombre de su abuela y trasladando esa lucha, esas banderas que ella levantaba también a su hijo. Fue hermoso, 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 hermoso. Cuando vos ves los nombres tanto de Irma como un montón de compañeros y compañeros en las baldosas, en las banderas, hay escuelas de enfermería que llevan el nombre de Irma. Acá donde pusimos las placas, bueno, acá nos juntamos generalmente. Esto es como, bueno, en realidad es un espacio de mujeres, pero bueno, también tiene que ver con todo lo que es derechos humanos. Bueno, yo vuelvo. Una de las cosas que nos pareció muy loca cuando empezamos con Jiménez a averiguar, sobre todo Jiménez esa investigación, fue que Irma era una sanitarista que buscaba parte del acceso a la salud de la población más vulnerable, entre ellas las mujeres. Y su placa está en el consultorio amigable que tiene el Hospital de Clínicas, que armó la comisión. Entonces es como darle un cierre, una reivindicación, porque ella escribió manuales de enfermería, fue una compañera muy comprometida con la salud pública y con la educación pública. Así que poder poner la placa de ella en la puerta del consultorio amigable, donde la gente hace las consultas de IBE y de ILE, fue como darle un broche para las dos, me parece así como, bueno, está bien. Fue como abrazarla a ella, aunque no estuviera. También es el ejercicio permanente, cotidiano, de la memoria, porque los pueblos que no tienen memoria están condenados al fracasar, pero nos parece fundamental seguir sosteniendo los espacios de memoria, seguir construyendo más baldosas y seguir mostrándole sobre todo a las generaciones que vienen, que acá hubo toda una generación que luchó, que dio su vida y que es posible transformar las cosas. El silencio es salud, decía un lema de la última dictadura, que bajo la pantalla de una campaña de tránsito ocultaba una forma sutil de amedrentamiento para que no se denuncie lo que estaba sucediendo. Las paredes del hospital encierran una historia que se intentó silenciar borrando sus huellas, como si nunca hubiera existido. El camino de reconstrucción para llevar a la verdad es largo. Todo lo que va para el laboratorio, todo esto es laboratorio. Emprendemos el camino hacia los laboratorios y llegamos a la espaciosa sala de espera. Es mediodía y quedan pocos pacientes aguardando ser atendidos. La luz del sol ingresa por unos amplios ventanales que dejan entrever los edificios de la calle Ascuénaga y los árboles florecidos. La búsqueda continúa. La información es muy difícil de conseguir. Aún así, aparece otro nombre: Benito Cosme Choque. Y bueno, con Benito también fue... estábamos en cero, no teníamos nada, era como... donde buscábamos nadie nos podía dar nada de información, porque bueno, Benito Choque había sido secuestrado y bueno... después desaparecido, junto con su compañera. Benito Choque es técnico en laboratorio clínico y trabaja en el Hospital de Clínicas, donde es delegado gremial. Le interesa el bien común, que todos los chicos puedan estudiar, comer, tener casa y una vida digna. Y la realidad es que él era de Bolivia, entonces no había mucha información, ni familiares acá, bueno, era parte del Plan Cóndor. Nos remontamos a mediados de la década de 1970. Varias dictaduras latinoamericanas se alían para conformar un sistema coordinado de represión.
persecución política y terrorismo de Estado, con el auspicio del gobierno norteamericano. Lo denominan Plan Cóndor. Bueno, soy Juan Jamardo, soy parte del Hospital de Clínica, parte de la Comisión Interna del Hospital de Clínica, técnico de laboratorio bioquímico, y justamente en este marco de los 50 años del golpe cívico-militar en nuestro país, traer a colación la memoria de Benito Cosme Choque, que fue técnico de laboratorio en este hospital, que participó como militante, comprometido con toda una época, con toda una generación de jóvenes y inclusive científicos comprometidos con el país y con la idea de tener un país mucho más libre, más justo, a través de la ciencia, a través del hospital. Y la juventud de Apúa el año pasado hizo una jornada en contra del negacionismo. Pero quiero avanzar en la historia. Estamos en 1987, el Estado acaba de crear el Banco Nacional de Datos Genéticos, con lo cual se empieza a motorizar de una manera muchísimo más fácil la labor de la comparación de abuelos. Vino Irene Strauss, que es una de las que nos explicó y fue parte del índice de abuelidad y demás. ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad tenemos que entender que toda la tarea de abuela fue un conjunto de preguntas que nadie tenía respuesta. Y nada, nos acercamos a ella y ella me dijo, mira, yo tengo este teléfono, si quieren comunicarse, más de esto no hay. Y bueno, nada, yo me comuniqué, era Francisco, el cuñado de Benito. Sabíamos que había un hijo, pero sabíamos que no teníamos ningún tipo de información. Y bueno, Francisco, que era el cuñado de Benito, nos contactó. Nosotros colocábamos la placa de Benito el 21 de septiembre del año pasado, que justo es el Día de la Sanidad, ¿no? O sea, a veces pasa como que coinciden las fechas, no es casual. El negro, como lo apodan, nació en Oruro, Bolivia. Con su compañera Irene Nélida Peña tienen un hijo, Leonardo. Lo más lindo de esa construcción fue que el hijo, que se llama Leonardo, me mandó un audio absolutamente emotivo que lo hicimos escuchar en esa jornada. Mi nombre es Leonardo Benito Peña, soy hijo de Cosme Benito Choque e Irene Nélida Peña. Vivo en Bolivia. Estoy muy agradecido y contento porque mi tío Pancho Francisco Peña, hermano menor de mi mamá, me fue informando toda la iniciativa y hermosa actividad que van a hacer en el Hospital de Clínicas en homenaje a mi papá. Él sentía que fue una reparación porque nunca, él pertenecía también al sindicato de sanidad y nadie había colocado una placa ni había sido un reconocimiento a su padre. Yo lo vengo buscando desde que tengo memoria. Ahora tengo 48, en el momento del secuestro de papá y mamá en la casa en Mataderos, yo tenía 1 año y 8 meses. El 26 de septiembre de 1976 es secuestrado de su casa y desaparecido por un grupo de tareas. Desde ese día no se sabe más de él. De acuerdo a testimonios, habría pasado por el centro de detención clandestino Automotores Orletti. Sé que están desaparecidos, mis abuelos nunca me lo ocultaron, me llevaron muy chico a Bolivia. Su compañera, Irene Nélida Peña, es secuestrada en el mismo operativo. Su hijo Leonardo está presente cuando la secuestran. Su hija se llama Victoria porque fue como ganarle a todo el horror que se vivió, porque él estaba presente y su madre lo salvó porque no dijo que era hijo de él, que era hijo de una vecina cuando se lo llevaron. Entonces fue como ganarle al dolor, a todo el odio. Con ese gesto salva a Leonardo del secuestro.
Irene y Benito siguen desaparecidos. No voy a mandar nada escrito porque lo que tengo de mi papá y mi mamá, más allá del amor que les tengo en la búsqueda y el orgullo que siento por ellos, es todos los relatos orales que he recibido de sus compañeros, compañeras y familiares cercanos. Él está en Bolivia, fue parte del gobierno de Evo, de alguna manera tuvo que venir en el 2019 cuando fue el golpe, o sea, repitió de alguna manera la historia, ¿no? De su padre. Exacto. Estoy muy agradecido, muy contento. Decirte que tengo una familia, una esposa, 3 hijos. Mi papá es abuelo de 3 nietos. Yo lo que creo que hay que poner en valor es el valor de esa militancia que ellos tenían, porque hoy está tan denostada la palabra militancia, la palabra sindicalista, entonces luchar por el otro, o sea, es eso, lucharon por otras personas y dejaron su vida por eso, entonces eso hay que ponerlo en valor y el rol no docente, sobre todo. Agradezco mucho a mi tío Pancho por todo, me ha informado todo, y te agradezco mucho a ti, a la comisión interna del Hospital de Clínicas, que han estado manteniendo viva la memoria de papá. Un fuerte saludo, compañera, y muchas gracias por todo. Sentir que les debía las reivindicaciones y que se conozca su historia, que podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Y bueno, nada, hoy las placas están ahí, yo siempre lo digo, pero cuando entro, para mí son los que me dan las fuerzas para enfrentar este día a día tan difícil, porque siento que no podemos bajar los brazos, porque, bueno, nada, ellos nos recuerdan que hay que seguir adelante luchando. Salimos por la puerta principal de Avenida Córdoba. Los imaginamos a Irma y Benito subiendo por las escalinatas del hospital, una obstinada mole de cemento ubicada en el centro de la historia social y política argentina. Desde la militancia y la lucha en secreto durante la ocupación militar de la dictadura, el atentado a la AMIA de 1994, la masacre de Cromañón en 2004 y la tragedia ferroviaria de Once en 2012, el Hospital de Clínicas de la UBA ocupa un lugar imborrable de la memoria no docente y ciudadana de nuestro país. Y sin necesitar un uniforme, nos llevamos un poco de ese sentido de pertenencia que portan con orgullo sus trabajadores. Caminos de la Memoria. Una producción de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de APUBA, Sindicato No Docente. Secretario General, Luciano Cañachi. Coordinación General, Mariana Baglietto. Equipo de investigación, Andrea Peralta, Jimena Villaverde, Julieta Merlino, Valeria Lallanes, Ivana Otero, Mariana Baglietto, Carlos Borches y Florencia Méndez. Guión, Iván Otero, Maitén Rodríguez y Gustavo Slep. Narración, Agustina Marchesi. Voces adicionales, Iván Otero, Juan Pablo Berch, Gustavo Intrieri, Eduardo Vidarreina. Realización integral y edición, Juan Pablo Berch. Música original, Juan Pablo Berch, con arreglos de Lucio Schreier. Idea original, Florencia Méndez. Grabado en los estudios de radio del Sepia,
Facultad de Ciencias Sociales. Agradecimientos. Mesa de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de APUBA. A las familias de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos. Gabriel y Mariana Corbalán. Matías Lenier. Soledad Castañola. Leonardo Benito Peña. José y Gladys Rapela. Marta Paoli. A las autoridades de la Universidad de Buenos Aires. A Fabián Colart. A la Intersindical de Derechos Humanos. Al vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, licenciado Diego de Charras. A las delegadas y delegados generales de las comisiones internas de las facultades de Exactas, Económicas, Agronomía, Medicina, Derecho, Filosofía y Letras y del Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos Aires. 2026.